El gobierno sostiene que el aumento de jubilaciones aprobado por el Senado y de la moratoria previsional tendrían un impacto en el superávit fiscal y que por eso va a vetar la ley. Para hablar de ese tema estamos en comunicación con el economista Javier Curcio. Javier, muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Encantado. ¿Cuál es el impacto que puede tener un aumento en las jubilaciones y la moratoria previsional? Bueno, hay varias leyes que se están tratando. La ley que básicamente lo que establece es el resarcimiento del 7,2% de la movilidad automática que en la transición se perdió en el cambio de fórmula, y la ampliación del bono de 70.000 pesos por mes a 105.000. Bueno, eso tiene un costo acumulado que, dependiendo cómo se implemente, varía entre 0,3 y 0,4 puntos del producto, combinando los dos efectos. Por un lado, la recuperación de ese 7%, que representa algo así como 0,1, 0,2 puntos del producto, en un rango entre 0,1 y 0,2, más el bono, que es algo así como 0,2 más, y por lo tanto en eso estamos entre 0,3 y 0,4. Es un número que, en términos del producto, no dice demasiado, pero es mucho dinero, y por un lado obviamente pone en tensión el objetivo de superávit fiscal que tiene el gobierno, y bueno, en ese sentido es importante que se generen los acuerdos necesarios para su financiamiento, si efectivamente se transforma la ley como se transformó, ¿no es cierto? Y bueno, ahora estará la decisión del Ejecutivo si veta o no veta la ley. En relación con eso, lo que tenemos que decir de alguna manera es que lo que podemos llamar el sector público con el sector privado y el sector externo tienen que generar acuerdos dentro del funcionamiento económico para poder hacer sostenible el funcionamiento de la economía en su conjunto, y es parte del desafío que tiene la gestión actual, que en este momento, por múltiples cuestiones, está resquebrajándose, y muestra que la estabilidad que de alguna manera el Ejecutivo alcanzó es muy frágil y se pone en duda su sostenibilidad por múltiples argumentos que el gobierno le achaca a la oposición con agravios y con desacreditaciones, pero en todo caso lo importante es reconocer que los procesos de ajuste son procesos que tienen sus dinámicas, que tienen sus costos, que la sociedad tiene que digerirlos y que hay que conseguir una distribución justa de esos ajustes, de esas contracciones. Y bueno, que en todo caso ese es el desafío que hoy tiene por delante el Poder Ejecutivo Nacional. Me pregunto, frente a este reclamo no solo de los jubilados, de la sociedad en su conjunto por los jubilados, y con un bono de 70.000 que se debería ir a 110.000, con un 7,2% que de todos modos no alcanza la canasta básica del jubilado, ¿no se pueden prever otras fuentes de financiamiento justamente? Bueno, esa es la manta corta que hay que administrar, ¿no? Hay que considerar que los saberes de los jubilados vienen siendo reducidos desde el 2018 Mm. en múltiples etapas, donde en cada nivel se pierde una pauta adicional que no se logra recomponer. El último de ellos fue el cambio de movilidad de comienzos del año pasado, y esta ley en todo caso viene a revertir ese último ajuste, dejándolo por debajo de los niveles que tuvieron, y que eso genera todo un proceso de judicialización y de otro tipo de pujas. Por lo tanto, yo creo que es importante conseguir los acuerdos para ese financiamiento, y eso tiene que ver con la velocidad de ajuste y con las asignaciones que se corresponden con cada una de las partidas. Y bueno, eso es parte de, podemos decir, la política tributaria y la asignación de prioridades, donde, bueno, el Ejecutivo tiene que, si el Legislativo dispone esa aprobación, el Ejecutivo tiene que implementarla y tiene que hacer los arreglos necesarios para que se pueda hacer esa implementación. Ahora, hablando en plata, el 0,3% del Producto Bruto Interno, ¿cuánto es? Bueno, ahí el número el cero, es entre 0,2 y 0,4, es algo así como 280.000 millones de pesos. Ujú. Esos son, ese es el número, ese es el número que implica
por mes, y a eso se le suma entonces en la multiplicación de las 13 cuotas anuales está en el orden de 3,5 billones de pesos, millones de millones. Son todos números muy difíciles de digerir, Sí. pero bueno, es en ese orden, ¿no? Algo así como 3.500 millones de dólares o 3,5 billones o millones de pesos. Recién estábamos más que todo analizando lo que ocurrió hoy, y sobre todo con la aprobación de las leyes, los discursos del presidente Milei, de Guillermo Franco, es el jefe de gabinete, esto de vetar y judicializar y demás. Y también la especulación política, ¿no? La posibilidad de que en realidad, con esto del veto y la judicialización, por un lado no se quiso que se hiciera la sesión de hoy, y por el otro lado también esperar a las elecciones de octubre, es decir, como quien dice, y patear la pelota para adelante, ¿no? Bueno, es que ese es parte del problema que tiene, digo, y es un problema que viene acarreándose desde el borde del abismo de diciembre de 2023 y en la administración de un ajuste que no está exento de dificultades y que de alguna manera hay que encontrar el timing y la profundidad en torno a eso. El último acuerdo con el fondo establece un superávit de 1,3 puntos del producto. El gobierno está por encima de ese superávit y el ministro Caputo dijo que quiere llevarlo a 1,6 puntos del producto. Bueno, digo, ahí hay algún margen. Incluso ese superávit podría reducirse y generarse en un tiempo más largo que el que se estableció. No era imprescindible que el ajuste se hiciera con la aceleración y con el grado de digamos, aplicación plana, con una motosierra y una licuadora plana con la que se hizo, desatendiendo sectores que son muy importantes, como la ciencia y la tecnología, las universidades, bueno, esta profundidad del ajuste sobre los jubilados, el Instituto de Lucha contra el Cáncer y, bueno, digo, el Garrahan, podemos seguir con un montón de funciones y de instituciones que son bien valoradas por la sociedad y que de alguna manera el ajuste tiene que aplicarse con racionalidad, no podemos decir intempestivamente. Obviamente ese equilibrio es muy difícil entre cuánta gradualidad y cuánta impulsividad en ese proceso, pero claramente la situación actual no está logrando ese equilibrio y es parte de lo que un acuerdo en diálogo, en consenso entre los poderes, con los gobernadores, con el Poder Ejecutivo y los distintos actores, deberían poder alcanzar. Si no logramos eso, el ajuste no va a ser sostenible y por lo tanto es un esfuerzo más de los que ya tuvimos muchos en el pasado que no logra cubrir los frutos que se requieren y bueno, es parte de la complejidad que estamos atravesando. Parte fundamental el diálogo, y los ajustes normalmente no se llevan bien con la empatía y con la sensibilidad. Javier Curcio, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y cuando volvamos de la pausa, más noticias del deporte y el tiempo en la ciudad. Quédate, hay más noticias a las 20:30. Seguinos.